Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca de las leyes alimenticias, nuestra salud y las leyes alimenticias, como hablábamos en el episodio anterior, pero vamos a hacernos otra pregunta concerniente a ello. Porque vamos a hacernos la pregunta de que si Jesús cambió estas leyes alimenticias. Porque en el episodio anterior ya vimos que Dios dio sus leyes con respecto a los animales que eran para consumo humano, animales de los que podemos comer y animales de los que no podemos comer o no debemos comer. Y Él dio estas leyes a su pueblo Israel, como vimos en el episodio anterior, en Levítico, en Deuteronomio. Pero también vimos que estas leyes no fueron dadas solamente al pueblo de Israel, que incluso desde Noé, cuando estaba haciendo el arca, Dios le instruyó que llevara 7 parejas de los animales limpios. Así se refería a este tipo de animales, a los que son para consumo humano, y que solamente llevara 2 pares de los animales que no eran limpios, que no eran para consumo humano. Pero obviamente hay personas que difieren con respecto a esas leyes, o dicen que ya no aplican estas leyes, que Jesús limpió todos los alimentos, y vamos a escudriñar lo que dice la palabra de Dios al respecto. Porque la única fuente de verdad al 100% absoluta es la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a comenzar yendo al capítulo 7 de Marcos, porque vamos a ver lo que dice en esta ocasión la Biblia. Porque aquí estaban los fariseos y los escribas, estaban cuestionando a Jesús y le preguntaron que por qué sus discípulos no se habían lavado las manos antes de comer, por lo menos no se las habían lavado de acuerdo a la tradición de los ancianos, a las tradiciones de los fariseos y de los judíos. Estaban comiendo, como dice aquí, pan con manos sin lavar. Y vamos a ver la respuesta de Jesús, porque esta respuesta es muy importante. Hay personas que entienden este versículo y justificadamente por algunas de las traducciones que se han hecho de estos versículos, como si Jesús hubiera anulado, hubiera cambiado esas leyes alimenticias que se dieron desde Noé y desde también el pueblo de Israel, como las leímos en el episodio anterior, en Levítico y en Deuteronomio. Vamos a comenzar aquí en Marcos 7, en el versículo 14, donde Jesús dice lo siguiente: y después de llamar toda la multitud a él, les dijo: óiganme todos ustedes y entiendan. No hay nada que entre en un hombre desde afuera que sea capaz de profanarlo, sino las cosas que salen de dentro de él, esas son las cosas las cuales profanan a un hombre. Si cualquiera tiene oídos para oír, oiga. Ahora, cuando él entró en una casa lejos de la multitud, sus discípulos le preguntaron respecto a la parábola. Y él les dijo: ¿están ustedes de la misma manera sin entendimiento? ¿No perciben que nada que entre en un hombre desde afuera es capaz de profanarlo? Porque no entra en su corazón, sino en la barriga, y luego sale a la alcantarilla, purgando toda comida. Y esta es la traducción correcta. Está hablando del proceso digestivo, está hablando de que no entra en su corazón, sino que entra en el estómago y luego sale a la alcantarilla, pasando los procesos digestivos y de limpieza del cuerpo, tal y como fueron diseñados por Dios mismo, que es quien está hablando, Dios en la carne. Pero hay otras versiones que dicen esta última oración lo separan y agregan cosas ahí. La versión original solamente dice purgando toda comida. Esa palabra purgando es catarizo y simplemente significa limpiar, eliminar impurezas. Pero, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice en este versículo 19, al final de ello, dice: porque no entra en su corazón sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Y en otra frase, a continuación de ello, dice: con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Pero no es a lo que se refiere con respecto a los procesos biológicos del cuerpo humano. La versión Reina Valera de 1960 dice: porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina, y termina ahí. Pero
dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. La versión Dios habla hoy dice al final, dice, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, para después salir del cuerpo. Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Y hay una diferencia entre purgar los alimentos y decir que todos los alimentos son limpios. Porque, como leímos en Levítico y en Deuteronomio, hay leyes acerca de animales que son aptos para consumo humano y animales que no lo son. Y también, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. De nuevo, se está diciendo algo que va más allá del significado original de esas palabras, que era eliminar impurezas de los alimentos. Decía, purgando toda comida, lo que es comida. Pero Dios ya había decretado en sus leyes cuáles podían comer, no todas las cosas. Pero esto algunas personas lo interpretan como que Jesús limpió todos los alimentos. Y a la luz de esto, vamos ahora al libro de Hechos, al capítulo 10, porque aquí hay una historia muy importante, y es la historia de Cornelio. Y aquí vamos a ver el contexto, porque esto es la visión de Pedro, la visión que tuvo Pedro, y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios al respecto de esta visión, porque este es otro pasaje que se utiliza para interpretar o para concluir que estas leyes alimenticias ya no aplican el día de hoy, o que Jesús las cambió, diciendo que Él limpió todos los alimentos. Pero vamos a ver si eso es lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 1, como a manera de contexto, en Hechos 10, dice lo siguiente. Ahora, había en Cesarea un cierto hombre llamado Cornelio, un centurión de una banda que es llamada la banda italiana. Un hombre devoto, quien también temía a Dios con toda su casa, en dar muchas limosnas al pueblo y en suplicarle a Dios continuamente en oración. Él claramente vio en una visión, alrededor de la 9ª hora del día, un ángel de Dios viniendo a él y diciéndole, Cornelio. Pero mientras él fijaba sus ojos en él, tuvo miedo y dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Y ahora envía hombres a Jope y llama a Simón, quien es apodado Pedro. Él está alojándose con un cierto Simón, un curtidor, cuya casa está junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Entonces, este es el contexto de lo que estamos viendo, porque Dios está respondiendo a las oraciones, a las limosnas de Cornelio, que era este centurión que estaba haciendo las cosas correctamente delante de Dios, estaba buscando a Dios, suplicándole en oración, y sus oraciones fueron oídas, y este ángel se le apareció y le dijo, manda a este Simón, pero estaba hablando obviamente de Pedro, el apóstol Pedro. Y aquí, después, bajando al versículo 9, en este mismo capítulo de Hechos 10, vamos a ver qué es lo que sucedió con Pedro, porque hay que leer estas cosas en el contexto de lo que está sucediendo. En el versículo 9 dice lo siguiente, y al siguiente día, como a la hora sexta, mientras estos estaban viajando y aproximándose a la ciudad, Pedro subió sobre la azotea a orar. Y aquí está hablando, estaban viajando, está hablando acerca de los hombres que Cornelio había enviado, como se lo dijo el ángel, le ordenó que hiciera eso. En el versículo 10, continuando, dice, y tenía mucha hambre y deseaba comer. Pero mientras estaban preparando la comida, un trance cayó sobre él, y vio el cielo abierto, y una cierta vasija descender sobre él, como una gran sábana atada por las 4 esquinas, y dejada caer sobre la tierra, en la cual estaban todas las bestias de 4 patas de la tierra, incluyendo las bestias salvajes y las cosas rastreras y las aves del cielo. Entonces una voz vino a él diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, en ninguna forma, Señor, porque nunca he comido nada común o impuro. Y aquí hay que hacernos la pregunta. Si le dice un ángel del cielo, estaba una voz, ¿verdad? No dice que haya sido necesariamente un ángel,
dice que una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Si Jesús limpió todos los alimentos y Pedro era su discípulo y estaba con él, y lo leímos en Marcos 7, que él les explicó que los discípulos vinieron a Jesús para pedirle que les explicara las escrituras a sus discípulos. Y él dijo que lo que profana al hombre no es comer con las manos sin lavar, si trae algo de impurezas, porque es echado en la letrina a través de los procesos corporales. Si lo que Jesús quiso decir es que todos los alimentos son puros, diciendo que todas las criaturas de la tierra son puras, ¿por qué Pedro? Entonces cabe la pregunta, ¿por qué Pedro dijo: en ninguna forma, Señor? Porque nunca he comido nada común e impuro. Porque recordemos, esto en Hechos es después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y sabe que está refiriéndose al Señor. Y él dijo: en ninguna forma, Señor. A esta voz respondió. Dijo: porque nunca he comido nada común o impuro. Vamos a ver la respuesta de la voz, ¿verdad?, que vino a Pedro. En el versículo 15 dice: y una voz vino a él nuevamente la segunda vez, diciendo: lo que Dios ha limpiado, no lo debes llamar común. Ahora, esto tuvo lugar 3 veces, y la vasija fue tomada nuevamente al cielo. Y mientras Pedro estaba cuestionando dentro de sí mismo qué podía significar la visión que él vio, los hombres quienes fueron enviados de Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, inmediatamente se pararon en el pórtico. Entonces, aquí hay que hacer una pausa, porque esta voz le dice: lo que Dios ha limpiado, no lo debes llamar común. Y esto tuvo lugar 3 veces: levántate, Pedro, mata y come. Pero él fue lo que dijo que nunca había comido nada común o impuro. Si Dios ya lo había limpiado, si Jesús lo había limpiado, ¿por qué dijo esto? Él debió de haber aprendido la lección. Podrían argumentar algunos que no había aprendido la lección, que precisamente por eso vino este sueño. Pero vamos a seguir leyendo lo que sucedió aquí en esta historia, ¿verdad?, de la visión de Pedro, y lo que sucedió con las personas que fueron enviadas de Cornelio. Porque en cuanto él estaba preguntándose qué podía significar esta visión, que le dice Dios: lo que Dios ha limpiado no lo debes llamar común. Entonces se pararon ahí los hombres de Cornelio, y bajando un poquito más abajo al versículo 19, dice lo siguiente: entonces, mientras Pedro estaba meditando la visión, el Espíritu le dijo: he aquí, 3 hombres están buscándote. Ahora levántate y baja y sal con ellos, dudando nada, porque yo los he enviado. Entonces se dio cuenta de que esto venía de Dios, y que esta visión lo estaba preparando para lo que iba a acontecer, que iban a llegar estos hombres de Cornelio a buscarlo. Y vamos a ver lo que sucedió. Por cuestión de tiempo vamos a ir directamente al versículo 24, aquí en este mismo capítulo de Hechos 10, donde dice: y al día siguiente llegaron a Cesarea, porque se fue con ellos. Él obedeció la voz que le dijo: ve con ellos, no dudando nada, porque yo los he enviado. Y Dios le estaba diciendo que esto venía de él. Continuando aquí el mismo versículo 24. Ahora Cornelio estaba esperándolos, y había llamado juntamente a sus parientes y amigos íntimos. Y mientras Pedro estaba entrando, Cornelio se reunió con él y cayó a sus pies, adorándolo. Pero Pedro lo levantó, diciendo: párate, porque yo mismo soy también un hombre. Y mientras él estaba hablando con él, entró y encontró a muchos reunidos juntamente. Y les dijo: ustedes saben que es ilegal para un hombre que es judío asociarse o acercarse a cualquiera de otra raza. Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debe ser llamado común o impuro. Ahí está la respuesta de lo que significaba el sueño. En ninguna parte de este capítulo, o el capítulo siguiente, que es donde también habla continúa esta historia, en ninguna ocasión Pedro concluye que todos los animales se pueden consumir, porque hay una diferencia entre los alimentos y las carnes, los animales. Pero nunca dijo
que todos los animales son puros o son limpios. Dijo que ningún hombre debe ser llamado común o impuro. En todo este pasaje, usted lo puede leer en Hechos 10, en Hechos 11, en su misma Biblia, no dice absolutamente nada de los alimentos o de las carnes. Todo está hablando acerca de las personas. Y esta es la conclusión del sueño. Y en el versículo 34, bajando un poquito más abajo, empieza a entender todavía más acerca de esto. No solamente de que no los llame común o impuros. Porque aquí dice en el versículo 34, a la conclusión a la que llegó Pedro, después de la visión, después de que vinieron los hombres, después de que él fue a Cornelio. En el versículo 34 dice: entonces Pedro abrió su boca y dijo: de una verdad percibo que Dios no es un discriminador de personas, sino que en cada nación aquel que le teme y obra justicia es aceptable a Él. Y esto aplica para usted y para mí el día de hoy. Aquellas personas que estén buscando a Dios en sinceridad, que le teman y que obren justicia, y los mandamientos de Dios son la justicia, dice, es aceptable a Él, que estén buscando la verdad y dispuestos a hacerlo, no solamente encontrarla, porque hay muchas personas que escuchan la verdad, pero después no lo hacen o es muy difícil. Pero Dios quiere que escuchemos para obedecer, como Jesús les dijo a sus discípulos: ven y sígueme. Y sus discípulos, que terminaron siendo los 12 apóstoles, dejaron todo y lo siguieron. Aquí en el mismo capítulo 10, en el versículo 44, dice lo siguiente: mientras Pedro estaba aún hablando estas palabras, el Espíritu Santo vino sobre todos aquellos quienes estaban escuchando el mensaje. Y los creyentes de la circuncisión estaban sorprendidos, tantos como habían ido con Pedro, que también sobre los gentiles el regalo del Espíritu Santo había sido derramado. Porque ellos los oyeron hablar en otros idiomas y magnificar a Dios. Entonces Pedro respondió diciendo: ¿puede alguno prohibir el agua, que estos no deberían ser bautizados, quienes también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y él les ordenó ser bautizados en el nombre del Señor. Entonces ellos le rogaron permanecer por un número de días. Aquí vemos lo que resultó de esto. No solamente que no deba llamar a las personas común o inmundas, sino que Dios no es discriminador de personas, que a ellos también les dio el Espíritu Santo y demostró a través de esas mismas señales de hablar en otros idiomas y de alabar a Dios, que Dios estaba diciendo no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo, al resto de las naciones. Dios también estaba llamando e invitándolos, abriendo sus ojos a la verdad. Y vamos ahora a Hechos 11, porque aquí continúa. No solamente sucedió, él se dio cuenta de todo esto y concluyó acerca de las personas, de lo que estaba hablando, sino que después todavía lo relata a otros. Y veamos cómo lo relata. En Hechos 11 les dice a los apóstoles y a los hermanos que estaban en Judea, les dice lo siguiente. El versículo 2 dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, aquellos de la circuncisión disputaban con él, diciendo: tú entraste a hombres quienes eran incircuncisos y comiste con ellos. Pero Pedro relató el evento desde el comienzo y les expuso todo en orden, diciendo: estaba en la ciudad de Jope orando y vi en un trance una visión, una cierta vasija descendiendo del cielo como una gran sábana bajada por 4 esquinas, y vino todo el camino a mí. Entonces la miré cuidadosamente, considerándola, y vi las bestias de 4 patas de la tierra, incluyendo las bestias salvajes y las cosas rastreras y las aves del cielo. Y oí una voz decirme: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: en ninguna forma, Señor, porque nada común o impuro nunca ha entrado en mi boca. Entonces una voz del cielo me respondió la segunda vez, diciendo: lo que Dios ha limpiado, no debes llamar común. Y esto pasó 3 veces. Luego todo fue recogido otra vez en el cielo. Y esto es muy interesante, porque le relata todo después lo que sucedió, que entraron los hombres, ¿verdad?, que habían venido de parte de Cornelio, y después le dice todo esto. Y en el versículo 15 continúa el relato de Pedro, diciendo a los judíos, a los de la circuncisión,
Les dice en el versículo 15, y cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo vino sobre ellos, incluso como también vino sobre nosotros al comienzo. Entonces recordé la palabra del Señor como Él había dicho, Juan en verdad bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio también el mismo regalo que fue dado a nosotros, quienes creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para disentir? ¿Tengo el poder para prohibir a Dios? Y después de oír estas cosas, quedaron mudos y glorificaron a Dios, diciendo, entonces los gentiles ciertamente Dios también ha otorgado arrepentimiento hacia vida. Y es muy importante que entendamos este contexto, porque en ninguna parte, en estos 2 capítulos, en toda la historia, habla acerca de carnes que ya se puedan comer. No habla acerca de nada de ello, de ningún cambio en las leyes de Dios. Y también tenemos que tener en cuenta que las leyes de Dios no han sido abolidas, no han sido eliminadas. Las únicas que han sido cambiadas por aquellas en el cielo, por lo espiritual, son las leyes sacerdotales de Levítico. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote ahora ya no es un hijo de Aarón, sino Jesucristo mismo en el cielo delante de Dios el Padre. Pero ninguna ley ha sido abolida. E incluso, si volvemos a Marcos 7 y volvemos vamos a leer ahora al principio de cómo comenzó todo este intercambio con los fariseos y los escribas, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que van al corazón de este asunto. ¿Por qué estaba diciendo Jesús estas cosas? Vamos a leer aquí en Marcos, pero ahora un poquito antes, desde el versículo 5. Por esta razón, los fariseos y los escribas lo cuestionaron, diciendo, ¿por qué tus discípulos no caminan de acuerdo a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos sin lavar? Y él respondió y les dijo, bien profetizó Isaías concerniente a ustedes hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Pero en vano me adoran, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Por dejar el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de hombres, tal como el lavado de ollas y copas, y practican muchas otras cosas como esta. Entonces les dijo, muy bien rechazan el mandamiento de Dios para poder guardar su propia tradición. ¿Y no es esto acaso lo que sucede con el cristianismo el día de hoy? Porque cualquiera que se diga cristiano y que diga que las leyes de Dios han sido abolidas y que ya no tienen validez, están rechazando el mandamiento de Dios, están haciendo exactamente lo mismo que hacían los escribas y los fariseos, porque rechazaban el mandamiento de Dios para poner sus tradiciones. Y eso es exactamente lo que el cristianismo tradicional del día de hoy, no el cristianismo original, hay una diferencia. El cristianismo tradicional del día de hoy hace exactamente eso. Rechaza los mandamientos de Dios, impone una gracia falsa donde se permite hacer todo tipo de cosas que quebrantan los mandamientos de Dios, y dice para guardar su propia tradición, que es exactamente lo que sucede con las celebraciones tradicionalmente denominadas cristianas, como la Navidad, como la Pascua Florida, como todas estas celebraciones, el Día de los Muertos. Esas no son celebraciones que estén en la Biblia, ni que Dios haya ordenado nunca, pero sí ha ordenado otras cosas. Y en lo que se refiere a la salud y el consumo humano, Dios ha designado cuáles carnes, cuáles animales se pueden comer y son beneficiosos para los seres humanos y cuáles no, porque Él los diseñó, Él los creó, tienen ciertas funciones, y aquellos animales que no fueron designados para consumo humano no deben comerse. De lo que estaba hablando es que es el proceso digestivo limpia las impurezas de los que son alimentos, no de aquellas carnes que no se deben de comer. Y ya vimos también el día de hoy cómo la visión de Pedro no tiene absolutamente nada que ver con los alimentos, sino que está hablando solamente acerca de las personas, de que Dios no hace acepción de personas, de que Dios lo está invitando a usted a ver cada vez más en su palabra. Dios está abriendo sus ojos a la verdad, pero no debemos
hacer lo que dijo Jesús que no hiciéramos, que es rechazar el mandamiento de Dios para guardar nuestra propia tradición. Yo lo invito a usted a que piense si está usted guardando los mandamientos de Dios o está tomando el mandamiento de Dios para cumplirlo, por lo menos escudriñándolo, está haciendo algo en su conciencia para poder dejar las tradiciones de los hombres, para poder dejar las tradiciones de las cosas que no están en la Biblia, que Dios nunca ordenó que guardásemos y que no son de Dios. Pero esto es algo muy importante, porque Dios es el Dios de la verdad y no debemos nosotros rechazar el mandamiento de Dios para guardar las tradiciones de nosotros mismos, de los hombres, o del cristianismo tradicional. El cristianismo original, el cristianismo verdadero, no rechaza el mandamiento de Dios, sino que se esfuerza por guardarlo, por ese amor, por esa fidelidad, por ese respeto, por ese temor que estamos queriendo tener a Dios y demostrándolo con nuestras acciones. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.